maduros en el Señor, aleluya, considerar las cosas, estudiarlas y a ver qué el Señor, aleluya, nos dice, nos enseña. Muy bien, vamos allí a 1 Tesalonicenses. Quería solamente recalcar un poquito más en el capítulo 1, el versículo 10, y luego entramos al capítulo 2, donde dice: y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire usted que con qué énfasis y claridad habla la palabra de Dios, para que no haya engaños, porque la Biblia dice que vendrán muchos que falsos profetas, y a muchos engañarán. Pero mire con claridad cómo habla: esperar de los cielos a su Hijo, H mayúscula, está hablando del Hijo de Dios. Y luego subraya otra cosa: al cual resucitó de los muertos. No a cualquier hijo, no a cualquier persona, al que resucitó de los muertos. Ok, y luego su nombre propio, a Jesús. ¿Y qué hace este Jesús? Nos libra de la ira venidera. Aleluya. La ira venidera, la Biblia habla, hermanos, mire usted, vamos a Romanos capítulo 2, rápidamente, Romanos capítulo 2 y versículo 5. Después, si me tienen preguntas, pues háganlas, alguien más las contestará, ¿verdad? Yo soy bueno para hablar, pero no para contestar. Capítulo 2, versículo de Romanos y versículo 5, dice la palabra de esta manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Recordemos que previamente hablamos del día del Señor, ¿verdad? Este es el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué se va a revelar? El juicio de Dios, y este juicio es justo. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad. Pero ira, otra vez habla la palabra ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dios se aira, y su ira es una ira santa, es una indignación que se despierta en él cuando el hombre endurece su corazón, desafía a Dios, reta la palabra, ok, con argumentos pobres, raquíticos, hermanos, se convierte en un contencioso. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ve, este día viene. Aquí en Romanos 2 está hablando hasta, aleluya, hasta el versículo 11. Está hablando de la ira venidera que se aproxima. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, o sea que habla del Mesías de Cristo, aleluya, y dice así: ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se alborotan? Why do they rage? Y los pueblos piensan cosas vanas. Luego en el versículo 5 dice: luego hablará a ellos, a estos que se burlan, que piensan cosas vanas, que se amotinan contra el Señor. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará. ¿Cómo? Con su ira. Aleluya. Versículo 9: los quebrantarás. Ahora la palabra es dada al Hijo, a Jesús, de parte del Padre. Los quebrantarás con vara de hierro. Dice la Biblia que el Señor regirá con vara de ¿qué? De hierro, tipo Bukele, más fuerte que Bukele, ok. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. A Dios se le sirve con temor y temblor, no con miedo, pero con un temor reverente, respetuoso.
No tratar de igualar a Dios a nosotros. Saber que es un ser grande, supremo. Como dice en Eclesiastés, tú estás sobre la tierra y alto, alguien más alto que tú está sobre ti. Reconoce eso, tu posición como humano. Aleluya. Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 3. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo, ¿qué? Un versículo muy conocido, versículo 10, ¿no? Capítulo 3, versículo 10. Aleluya. Dice: a los creyentes, a los fieles, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El Señor nos dice que tengamos paciencia hasta el día del Señor. Y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Te guardaré no en la prueba, sino de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra, los moradores o los que moran sobre la tierra, en el libro de Apocalipsis es una frase técnica que se aplica a aquellos que se identifican con el sistema del anticristo. No todos los que están viviendo entonces en la gran tribulación. Recuerde que hay muchos mártires, capítulo 6 en adelante, hay mártires. Esos no son los que moran sobre la tierra. Viven allí, pero van de pasada. Los moradores de la tierra, según se usa esta expresión una y otra vez en Apocalipsis, siempre se refiere a aquellos que se identifican con el sistema del anticristo. Ok, y luego ya voy a terminar con esto. Revelaciones capítulo 6. Aleluya. Dice, versículo 16: y decían a los montes y a las peñas, a las rocas grandes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dos cosas: el que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero, el Cordero es Cristo Jesús. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando yo era niño y desobedecía a mis padres, nada más me hacían así: o sea, espera que lleguemos a la casa, vas a ver. Y yo le tenía temor a esa señal de mi madre o de mi padre. Claro, mi hermano mayor y yo éramos unos especialistas, hermanos, para evitar, ¿verdad?, los azotes. Hacíamos un paisaje, hermano, mejor que los actores del teatro en Hollywood. Aleluya. Pero ¿quién va a escapar de la ira de Dios? Aquel que se burla, que se mofa, que tiene en poco. Hermanos, tener en poco el sacrificio de Cristo, esto es algo en serio. Dios nos dio al mundo un regalo. Ese regalo, gran regalo, fue Cristo. Y con ese regalo viene la vida eterna, viene el perdón, viene la paz, viene el gozo, viene la felicidad, viene la seguridad, viene todo. Y que el hombre lo desprecie solo por su asqueroso orgullo, por su repugnante vanidad. ¿Quién es el hombre, hermanos? ¿Quién es el ser humano? Es un vaso frágil. Un oso te destruye, un león te hace pedazos en segundos. ¿Cuánto más el Todopoderoso? ¿Y por qué no temerle? ¿Por qué no reverenciarlo? ¿Por qué no obedecerlo? ¿Por qué no servirle? Aleluya. Bueno, solo quería compartir esto. ¿Hay alguna pregunta sobre ello, hermanos? ¿Algún comentario con confianza? Aleluya. Gloria al Señor. No tenga desconfianza, hermano. Si no, brincamos al capítulo 2. Aleluya.
Y dice Pablo escribiendo a los hermanos de Tesalónica: porque vosotros o ustedes mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo tiene que traer confianza a los hermanos a los cuales él se dirige. Había falsos profetas, había enemigos de la fe. Judíos mismos como Pablo eran judíos, pero que tenían, ¿verdad?, su religión, su tradición, y que no querían salir de ello. Y Dios, hermanos, está tratando de decirle al pueblo: mira, ya tu tradición ya acabó. Ya esa ley civil, esa ley ceremonial ya tuvo su fin. Ese era solamente un maestro, un ayo, un instructor para llevarte a la persona de Cristo Jesús. Eso era todo. Entonces Pablo tiene que traer a la iglesia, a los creyentes de Tesalónica, seguridad y confianza. Y dice: ustedes mismos saben que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro empeño y dedicación, el llevarles el Evangelio, no fue en vano, fue fructífero. Tuvo un resultado positivo. ¿Por qué? Por la recepción de ustedes. Porque fueron nobles. Porque creyeron, porque aceptaron, asimilaron el mensaje. Aleluya. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿recuerdan que estuvieron en la cárcel en Filipos? Y fueron azotados cruelmente. Sus espaldas fueron rotas con los azotes que ellos recibieron. Y sin embargo, con gran gozo comparten el Evangelio con el carcelero, con el verdugo, sin rencor, sin odios. Comparten el Evangelio con ellos cuando aquel fenómeno sucedió, que las puertas de la cárcel fueron abiertas en un terremoto que hubo. Gracias a Dios por los terremotos, ¿no, hermanos? Si eso se toma para llevar al pueblo a Dios, gloria a Dios por ellos. Y eso es lo que se va a tomar, hermano, cuando el pueblo no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar su voz. Dios lo sacude. Dios tiene mil maneras de hacerlo. Él es muy industrioso, el Señor. The Lord is very resourceful. Tiene mucha creatividad el Señor para hacer las cosas. Y entonces, hermanos, en medio de esta gran persecución y gran sufrimiento y este bochorno tan grande que los Pablo y Silas experimentaron en Filipos, fueron después a Tesalónica. En Filipos fueron rechazados, en Tesalónica fueron recibidos. Dice: como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios, valor, coraje, entusiasmo. ¿En quién? En nuestro Dios. Aquello no fue nuestro, viene de parte de Dios. El ánimo viene de parte de Dios, ¿no? Cuando estamos en comunión con Él, porque si te enfrías no vas a sentir nada, hermano. Pero si tú permaneces en comunión con el Señor, como Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo en la cárcel? ¿Maldiciendo? ¿Vengándose? No, alabando, cantando al Señor. Pero hermano, eso no es natural. Claro que no es natural. En la carne no es natural eso. En lo natural es quejarnos. Ya ve cómo nos quejamos nosotros: Señor, ¿por qué? Hacemos tantas preguntas, somos indagadores, hermano.
Somos científicos. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué plan, qué propósito tienes en mi vida? Aleluya. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aleluya. Digan algo, hermanos. Ya me estoy cansando de hablar y de oírme a mí mismo. Ayúdenme. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué debe de tener el cristiano en medio de la oposición, hermanos? ¿Qué ingrediente espiritual, qué talento, qué don debe de tener en la oposición, en la persecución, en el sufrimiento, en la escasez, en la enfermedad, etcétera? ¿Qué nos enseña la palabra? Perseverancia. Perseverancia. Gozo, alegría. Gozo. Gozo y alegría. Gozo y alegría. Pero eso es antinatural, ¿no, hermano? Para los que viven en la carne, sí, pero para los que viven en el espíritu. Pero dice que en Dios tuvimos de nuevo en Dios. Ahí está la clave. Mi naturaleza dice, no, quéjate, critica. Ay, hermano, la migra anda detrás y ay, que... Espérate, cálmate. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar, qué puerta Dios va a abrir, qué oportunidad Dios tiene para ti, qué bendición allá o acá o en donde sea, hermano. Dios permitió que vinieras aquí has estado, gózate. Amén, gloria a Dios. Nomás no digas como esta mujer que guatemalteca, le dieron un puesto en el gobierno y luego se pone a hablar. Estaba hablando en inglés muy bien y luego se pone a hablar en español. Dice, mi lealtad primero es a Guatemala. Yo soy Guatemala antes de ser americana. No, hombre, olvídate. Pues se le echó el mundo encima y ahora, cuidado, porque ahí está la migra, ¿verdad? Escuchándote. Los gringos, hermano, se ven tontos, pero no son tontos, créanmelo. Yo sé, yo tengo más de 80 años de vivir en este país. Saben todo lo que está pasando y lo que hacemos y lo que hablamos. Saben bastante. Bueno, pero ese es otro punto. Lo único que te quiero decir es que Dios siempre tiene, hermanos, una puerta abierta para nosotros. ¿Ok? En toda circunstancia, en toda situación, cuando parezca que todo está cerrado, que todo es oposición, que todo es imposible, no, hermanos, para Dios nada es imposible. Los que han estado cerca de la muerte con cáncer, Dios los ha levantado. Aleluya. Gloria a Dios. Los que han estado en prisión, Dios los ha salvado, los ha sacado de allí. Un hermano aquí testificaba, dijo, hermano, yo traté de matar a un policía, dice, antes de conocer a Cristo, y eso estaba en mi récord. Y le pedí al Señor que borrara aquello, que me ayudara, que lo borrara, y cuando fue ante la migra, aquello no apareció allí, estaba arreglando sus papeles. El crimen que le había cometido, tratar porque le tiroteó a un policía. Dice, el crimen que yo cometí no apareció allí, un milagro. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Para anunciaros el Evangelio, las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas traen bendición en todos los aspectos, hermano. En todos los aspectos. Sí hay persecución, sí hay desilusiones, sí hay odio, sí hay represalias de parte de Satanás, del mundo, del poder de las tinieblas contra nosotros. Pero somos más que victoriosos. Dice el coro que batalla no es batalla si no viene la prueba, si no viene la lucha.
¿Quieres ser campeón de peso qué? Medio, ligero, peso pluma, peso paja, hay peso paja también, o del peso completo. Pues vas a tener que meterte adentro y te van a dar. Aquí estoy, hermano, peso completo. Quiero el peso completo. Yo le preguntaba a un amigo que estaba boxeando, pero trabajamos en la fundición, y le dije, ¿por qué no un peso más bajo? Dije, no, los pesos bajos te dan muchos golpes, son muy rápidos. Y el peso completo, pues de repente te dan un golpe, te ponen a dormir y ya se quitó el dolor. Dice, pero el peso completo no, dice, es mi respeto para eso. Los pesos bajos, dice, mi respeto para eso. Entonces, hermanos, nosotros estamos en un cuadrilátero espiritual. Estamos en una batalla espiritual. Pablo estaba en esa batalla. Llevar el evangelio, hermanos, abrir paso en medio de densas tinieblas del pecado, de oposición, de rebeldía, de doctrinas falsas, de mentiras, de todo eso, hermanos. Tener que abrir paso solo con el evangelio de Cristo, con la palabra. Pero viene la palabra con demostraciones. Recuerden, el domingo pasado hablamos de eso. Con demostraciones del Espíritu. No fue una palabra hueca, vacía. No. Fue con demostración, de tal manera que los gentes se quedan atónitos, perplejos, porque un milagro o más está sucediendo. Y tienen que conocer que Dios está respaldando aquella palabra que hablamos. Por eso los dones del Espíritu son hermosos, hermanos, y necesarios. Aleluya. Especialmente cuando vamos a unos lugares donde hay muchas tinieblas espirituales, donde no hay nada de palabra. Es una cosa predicarle a la iglesia, enseñarle a la iglesia, pero otra cosa es ir a un mundo que no conoce a Cristo. ¿Tenías palabra, hermano? Sí, hermano, estaba leyendo ahorita, ¿verdad? Esa que estamos leyendo ahorita, la parte de Tesalonicenses, tiene la referencia al libro de los Hechos, ¿verdad? Y cuando uno se pone a pensar, si estamos en un país ahorita que hay mucha libertad, ¿verdad? Ahorita uno puede ir allá a la calle y pone el micrófono y se pone a predicar en las calles, no le hace nada a nadie, ¿verdad? Simplemente nomás con que uno no esté en una propiedad privada o X cosa. O también cuando van a evangelizar, mientras que no hay alguien ahí que se oponga, pero me pongo a veces a pensar, digo yo, si ellos los metieron a la cárcel, si la gente que está aquí, yo me pregunto, si uno dice, voy a ir a predicar el evangelio de Jesucristo, no importa que me metan a la cárcel hoy, yo creo que mucha gente no va a querer hacerlo, hermano. Y si puede llegar a ese punto, ¿verdad? Porque, pues como dice usted, estamos en los últimos tiempos, podemos perder ese libertinaje y pues tenemos que aprovechar ahorita que se puede, ¿verdad? Sí. No estoy diciendo que ya después ya no lo vayamos a querer hacer, pero como decimos, allá en África o en otros lugares, los cristianos están siendo decapitados, están perdiendo sus vidas por el evangelio. Sí. Y acá estamos muy cómodos y a la iglesia quiere venir uno a veces, ¿verdad? Pero más estaba pensando en eso, sobre la oposición que ellos enfrentaban y tenían en ese tiempo. Sí, estaba leyendo un testimonio. Creo que, no quiero mentirles, si es Irán, uno de los países donde reina el Islam, ¿verdad? Y esta pareja joven, creyente, cada vez que se iban a trabajar, el esposo para un lugar, la esposa para otro, se decían adiós, goodbye, porque no sabían si iban a regresar. Esa es una decisión muy grande, hermano. Wow, admirable, un valor muy grande en esas personas. Bueno, aprendemos, hermanos.
aprendemos, hermanos, están sufriendo en China. Se cree que a unos 100 millones de personas en China son evangélicos. Usted sabe que cuando vinieron vino el comunismo, hermano, a China en 1949 fue. 17 llegó a Rusia, 1917, y en China llegó el 49. Y fue cuando Chiang Kai-shek se fue a ahora le llaman Taiwán, entonces le llamaban China nacionalista. Y comenzaron a quemar templos, a encarcelar pastores, a matarlos, a cristianos, a perseguirlos, a encarcelarlos. Toman tus hijos en las escuelas y le dicen que no hay Dios. Eso es algo terrible, espantoso. Y eso se quería meter aquí cuando estaba Biden. Eso se quiso meter aquí, se quiso introducir y todavía están luchando por eso. Algo diabólico, muy diabólico. Dele gracias a Dios que llegó este hombre. No será perfecto. Un hombre tosco, un hombre áspero, un hombre, puede decir, vanidoso, lo que usted quiera, arrogante. Pero está luchando por los derechos de la iglesia. Está luchando por eso. Está luchando por buenos educadores en las escuelas seculares que hablen de la palabra. Ese es el objetivo de él. Cambió la cosa. Satanás, hermanos, iba a ser un despapayo con este país. Y lo puede hacer todavía terminando este hombre. Ya ven que aquí hay elección cada 4 años. Por eso que la iglesia debe orar para mantener esa libertad que tenemos. Para que nosotros podamos alabar aquí a Dios sin temor de que llegue la policía y nos lleve a la cárcel, nos golpee, etcétera. Sí, hermano. Hay algo que me sorprende de lo que está hablando, que es en mi escuela, ahorita algo que nunca había visto es que se está empezando a enseñar la palabra. Hay como un club de estudio bíblico en mi escuela y eso me sorprendió mucho. Wow. ¿Comenzó hace poco eso? Sí, hace poco. Cuando en el ejército nosotros teníamos servicio, había una capilla. Todos, si eres bautista, si eres pentecostal, si eres adventista, quien fuera, venía un pastor de afuera. Y tenías un día, una hora cuando tú ibas ahí según la fe tuya. Y nosotros íbamos, venía un pastor de la Asamblea de Dios, que era pentecostal. Ahí hablábamos en lenguas, ahí orábamos, ahí con toda libertad. Nadie nos quitaba eso. El Congreso oraba. Mandaba a traer un ministro hasta el día de hoy. Pero cuando vino el diablo Obama a la presidencia, quitaron el derecho de usar el nombre de Jesucristo. Él no quería oír ese nombre. Ese hombre fue un demonio, un Satanás. Y muchos cristianos votaron por él. Muchos ministros votaron a favor de él. Porque no hay discernimiento espiritual. Si es moreno y yo soy moreno, yo voy a votar por él. A mí me importa que sea latino, que sea café, que sea moreno. Si tú no vas conforme a la palabra de Dios, yo no te voy a dar mi voto. Jamás, de los jamases, porque eres un diablo. Olvídate de la raza, de la etnicidad, olvídate de eso. Estudia la fe de la persona. Y yo creo, hermanos, que viene avivamiento. No solamente a este país, Dios va a derramar de su espíritu para todo el mundo, para aquel que le quiera aceptar. Ahorita en los malls, fíjese bien, en los malls, de repente alguien se ha puesto a cantar, hermanos, y toda la gente cantándole al Señor. De repente, eso no es algo organizado, es algo espontáneo que ha salido. Yo no sé, yo voy al Kroger, hermano, allí principalmente compro mi comida y yo ando cantándole al Señor. Yo le canto al Señor, no levanto la voz fuerte, no,
pasa la gente, yo le canto al Señor. Si alguien me quiere acompañar, welcome, bienvenido. Alaba a Cristo, aleluya. Dios va a hacer cosas preciosas, hermanos, grandes, aleluya. ¿Hay otro comentario, pregunta? Tengo la oportunidad, hermano, pues Sí, la sí. enseñanza me impacta bastante sobre este gran hombre, el apóstol Pablo, cómo era tan sobresaliente, era un campeón en su religión, el judaísmo. Si Dios lo mataba no ganaba nada más, sin embargo lo perdonó, y como fue un instrumento de Satanás para matar a los cristianos, perseguirlos, ahora lo que hace Dios es que lo transforma para hacerlo un instrumento de él, para arrebatarle las almas de su reino. Y creo yo, hermano, y eso está comprobado, que la iglesia se expande y crece y madura y se multiplica, se reproduce más cuando hay persecución, hermano. Ahora entiendo por qué Dios permite que pasemos por pruebas, por luchas, dificultades, porque es allí donde la gente reflexiona y comienza a pensar en pedirle ayuda a Dios. Entonces, la iglesia estaba muy campante en Jerusalén. Ya habían pasado 3 años y medio después de la resurrección de Cristo. Y Él les había ordenado que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero ellos se relajaron, se conformaron, se quedaron ahí estancados, ¿verdad? Conformados. Y se estaban olvidando de la gran comisión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Permitió la muerte de Esteban, y esa muerte causó una gran persecución, y se levanta Saulo de Tarso y comienza a perseguir. Entonces la persecución los obligó a obedecer el mandato de la gran comisión y comenzaron a esparcirse e ir por todos los lugares, hermanos, predicando el evangelio. Después Dios convierte a Pablo, ¿verdad? Y lo usa como un instrumento, y en su primer viaje pues va con éxito, va avanzando y llevando el evangelio donde no había sido predicado. Pero ahora estamos hablando del segundo viaje misionero, hermano, que cuando él va a Filipo ya sabemos lo que le pasó ahí. Un hombre de grande calibre, de fe, un hombre lleno de pasión por las almas perdidas, hermano, dispuesto a cumplir esa gran comisión, pero no va solo, va con Silas, hermano. Y vemos ahí que cuando uno se levanta para arrebatar las almas del diablo, o sea, para predicarle la palabra y convertirse, nos convertimos en el blanco de las flechas, de los dardos de fuego del maligno, hermano. Eso hay que entenderlo, y Pablo lo sabía. Y a pesar de lo que le pasó ahí, lo flagelaron, lo torturaron, lo metieron en la cárcel. Aún la actitud de Pablo me impacta demasiado, porque en lugar de estarse quejando por lo que le pasó, él está pensando en la muchacha que fue liberada, que estaba endemoniada. Él está pensando en los convertidos, por ese gozo de causar fiesta en los cielos. ¿Y qué pasó, hermano? En lugar de estar quejándose en la cárcel allí, en los pies dentro del cepo, hermano, y torturado, ensangrentado, comienzan a cantar, hermano. Ese es el gozo que viene del Espíritu Santo, no es el gozo de la carne. Por eso él experimentó lo que dijo Santiago: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas y tribulaciones. Y Pablo y Silas están cantando en medio del sufrimiento, hermano. Parece una locura, por eso nos llaman locos, ¿verdad? Y el evangelio para muchos es locura, hermano. Pero me impacta mucho que él nunca se rinde. Él va hacia adelante, pase lo que pase, está dispuesto aún a dar la vida por Cristo, y él como heraldo va abriendo camino, va abriendo brecha. Nadie lo detiene a él y a Silas. Ellos van llevando esa buena nueva, ese mensaje de poder del evangelio que va salvando a la gente, y esos frutos lo van motivando para continuar hacia adelante y no rendirse. Llegan a Tesalónica, hermano, después de ese ultraje en Filipos, y dice que pasando por Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días, hermano, 3 días de reposo, discutió con estos judíos, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Usaba pues la palabra de Dios como nosotros debemos de hacerlo. Él les decía: era necesario que el Cristo que se había prometido en el pasado padeciese y sufriese en la cruz,
muriendo por nosotros y después de los sufrimientos, morir y resucitar de entre los muertos y anunciarlo y decirle a todo el mundo que Él es la respuesta, la solución al problema del pecado. Y más adelante dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Estos griegos piadosos no eran judíos, hermanos, eran prosélitos, eran gentiles convertidos a la religión judía, y después de convertidos a la religión judía, escucharon a Pablo, se convirtieron a Cristo. Qué glorioso eso, hermano. Y sigue diciendo, y mujeres nobles no pocas. Entonces esto provocó la ira, el celo de la gente religiosa, de los judíos que no creyeron, hermano. Y es lo que pasa, hermano. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, lo que nos motiva, nos estimula a seguir haciéndola, es cuando vemos los frutos de las conversiones. Aunque haya oposición, aunque pase lo que pase, venga lo que venga, eso nos estimula, nos motiva a seguir adelante y no callarnos, sino seguir predicando, porque mire lo que dice aquí, donde usted comenzó en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pablo está recordando, dice, porque ustedes mismos saben, hermanos tesalonicenses, que nuestra visita a ustedes no resultó en vana. Está recordando de todo lo que se convirtieron en la sinagoga por 3 sábados. Él está recordándole que no fue en vano. Ahí los encontró ellos. Estos eran los griegos, los prosélitos, y también parte de la mujer noble y judío, un gran número. Él les está recordando que la visita de Pablo y Silas a ellos en esa sinagoga no fue en vano. Muchos se convirtieron al Señor y eso lo motivaba, lo estimulaba. Y por eso dice, habiendo antes padecido, ¿dónde? Pues allí, en Filipo y en Tesalónica, por predicar el Evangelio. Dice, habiendo padecido y sido ultrajado en Filipos, como ustedes bien lo saben, tuvimos denuedo, valentía, audacia, intrepidez, valor, fuerza para continuar a pesar de la oposición. Yo creo que esa es la actitud correcta de todo cristiano. Como Cristo dijo, a ustedes los van a ultrajar, los van a perseguir, los van a maltratar, incluso los van a encarcelar y los van a matar. O sea, tienen que estar dispuestos a ello, y Pablo lo entendió, que como cristianos no tenemos que esperar flores y no tenemos que esperar, vamos a decir, comodidad. Por eso aquí y en el mundo entero, donde no hay persecución, hermanos, las iglesias se mueren, se tibian, se enfrían, no hay incentivo, se vuelven religiosos porque se olvida de la gran comisión. Y cuando hay hambre, por ejemplo, en México hay mucha hambre del evangelio, pero una mayoría están aquí y ni siquiera vienen a la iglesia y dicen que son cristianos, y pasan años y ni siquiera se ganan uno para Cristo. Están conformados, están fríos, están tibios, están conformados, están haciendo nada. El que no ayuda estorba, y el que estorba es porque no sirve para nada, hermano. Yo creo que la persecución, la necesidad, la crisis es lo que despierta a la iglesia, es lo que nos impulsa para buscar y hacer algo para el Señor. Y como yo comento siempre con los hermanos, que Dios nos llamó para servirlo, no para estar inactivos, hermanos. Y por eso Pablo, ¿verdad?, se encontraba con mucha oposición, porque estaba cumpliendo el llamado del Señor. Y creo que todos fuimos llamados para ser salvos, pero después viene el llamado ¿de qué? De servir al Señor. Y hoy que vamos a ir para México y después vamos a ir a Matamoros y luego a Monterrey, pues queremos salir, hermano, de 4 paredes, salir de esta comodidad, ir y predicar a estas almas que tienen hambre, que tienen sed. Si en algún lugar no se convierten o la gente no quiere hacer caso, entonces, como dijo Pablo, sacudamos el polvo de nuestros zapatos y vamos donde está la necesidad, hermano. No esperar que vengan. Digo yo, porque cuando uno está orando y ayunando, hermano, el Espíritu Santo gime dentro de nosotros y nos ilumina y nos hace saber lo que tenemos que hacer, que no podemos estar callados, conformados, para enfriarnos, entibiarnos, diciendo un estorbo o estar sin fruto. No, el Señor
exige más que comodidad, más que conformismo, más que tibieza, más que frialdad. Él exige actividad constante, servicio a Dios. Eso es lo que nos hace crecer, madurar y dar fruto. El servicio a Dios, y muchos no lo entienden, están cegados. El diablo les ha ganado, pero a Pablo y Silas, por eso el diablo los odiaba, porque ellos sabían quién eran ellos en Cristo y cuál era su labor, su responsabilidad. Creo que esta iglesia es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. La iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Estas dos cartas nos van a encender, nos van a aprender, nos van a ayudar, nos van a activar, nos van a despertar. Digo, los que tenemos pasión por las almas perdidas. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, Pablo recalca ciertas cosas aquí que debemos notar. Primero, que habían sido maltratados. Dos, que su predicación no usaron ellos ningún engaño, ningún error doctrinal, ninguna mentira, sino que fue con honestidad, con integridad de corazón. Aleluya. Porque dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia, por celo, por ganancia propia? Muchos hoy en día han hecho lo mismo, hermano. Es para ellos mismos. Pero qué hermoso cuando predicamos la palabra de Dios desinteresadamente. Quiero alimentarte, quiero ayudarte. Esa es la comisión que el Señor me ha dado y es lo que quiero hacer. Y le pido a Dios que me guarde, ¿verdad? De esa manera, con esa integridad, sin buscar ningún beneficio monetario o de nadie. Ayuda, empuje para ir y llevar la palabra es una cosa, ¿verdad? Eso es necesario que la iglesia haga cuando un siervo de Dios va a salir fuera, pero no para corrompernos, no para enriquecernos, para hacernos multimillonarios y creer que somos dignos de esto y dignos de lo otro. Dice, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que no se confiase el evangelio, para que se nos confiase el evangelio. O sea, Dios confió esta labor, este trabajo tan digno de respeto, se lo confió a Pablo, a Timoteo, a Silas. Les confió el evangelio. A mí Dios me ha confiado esta palabra, al pastor, a todos ustedes. Dios nos ha confiado el evangelio. ¿Para qué? Para compartirlo, para regalarlo, sin ningún interés egoísta, sino para la salvación de esas almas, para la sanidad de esos enfermos. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No para agradar, aquí no somos artistas. El artista, el comediante, etcétera, él quiere agradar al pueblo. El pueblo paga por que lo agraden. Un momento de risa, un momento de entretenimiento, un momento de diversión. Pero este no es el trabajo nuestro, del predicador, del maestro, del profeta. Nuestra labor es llevar la palabra con el único propósito de exaltar a Cristo y que las almas sean edificadas. Eso es todo. Aleluya. Y eso era, hermanos, la persona de Pablo. Y Pablo no se está jactando o presumiendo. No habían buscado, hermanos, ninguna alabanza de la gente. Aleluya. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, o sean palabras suaves, palabras como para ganarte
ganar el voto, ganar la amistad por medio de una amistad fingida, por medio de palabras fingidas, ¿verdad? Sino, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, no había en ellos ninguna avaricia, de nada. Lo tuyo es tuyo, guárdalo, aprovéchalo, úsalo, pero no estoy codiciando nada de lo que tú tienes. Aleluya. Y estas palabras me recuerda cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso y dice: el oro, la plata de vosotros de ninguno he codiciado. No sabe Dios que cuando ha sido necesario estas manos me han servido. He trabajado con mis propias manos. Una labor no fácil, trabajar de día y luego predicar en la tarde, cansado, fatigado, salir de allí del servicio y luego irte a orar, porque no porque estás trabajando dejas de orar. Te vas a parar allí porque la oración nada sustituye la oración, la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios, nada lo sustituye, y no hay ninguna razón o excusa para no estar en comunión con Dios. Tener que hacerlo después del servicio, después de las 10, 12 de la noche, la hora que sea. Los servicios ahora son cortos, en aquellos tiempos duraba horas, hermano. Charles Spurgeon, un predicador inglés del 1800 y pico, dijo: me temo que llegará el día que la iglesia no aguante 2 horas de predicación. A mí pastores me han cortado la predicación, no más de 20, 30 minutos, porque la gente tiene que ir a trabajar. Pues si tiene que ir a trabajar, vaya. Tiene que salir temprano, váyase temprano, pero no le corte la bendición a otros. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a ustedes por su paciencia, hermanos. Aleluya. Versículo 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo, pudiéramos haberles pedido, exigido, demandado, pero no lo hicimos. No quisimos hacer carga para nadie. Antes fuimos tiernos entre vosotros, o sea, los tratamos con amor, con ternura, con palabras de bondad, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ya no solamente a los ajenos por quien le pagan, sino que los suyos propios. Así dice Pablo: así fuimos nosotros con vosotros. Dice versículo 8: tan grande es nuestro afecto, o sea, nuestro amor, nuestro cariño por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué palabras tan más hermosas, ¿verdad? Cargadas de amor, semejante a las palabras de Cristo a sus discípulos. Cargadas de amor. Eso debe de ser, hermanos, la predicación del siervo de Dios. Yo he aprendido mucho, hermanos, en estos 68 años que ya tengo de conocer a Cristo, y casi lo mismo de predicar. Señor me ha venido moldeando, hermanos. No crean, he tenido que aprender bastante. No siempre he sido muy manso, muy tierno, muy amoroso, muy paciente. Créanme que mis padres me corrigieron bastante. Mi padre y mi madre también. Ya de pastor, ya de ministro, me amonestaron, y gracias a Dios por esa amonestación. Y hubo hermanos también en la iglesia, hermanos que muchos de mucha más edad que yo, que también me amonestaron, y me ayudó, y que me sigan amonestando. ¿Quién soy yo para? Si yo voy a amonestar a otros,
debo de ser, hermano, receptivo a ser corregido también, a ser amonestado. ¿No creen ustedes eso? Porque yo no soy Dios, yo no soy un ángel, soy un ser humano con flaquezas igual que ustedes, con temperamento que a veces no es el más agradable. Y yo, escuchando, leyendo estas palabras, aprendo bastante. Y ojalá que todos aprendamos. Bueno. La palabra es para todos, ¿verdad? Aprender, crecer en el Señor. Dios les bendiga, hermano. Y Dios les guarde. Vamos a orar.